Ejemplos de uso de singleton. Imaginemos que tenemos una clase que provee conexión JDBC a distintos usuarios. Es una clase común, no usa el patrón singleton. ¿Y qué pasa? Un software a través de múltiples procesos pueden pedir muchas veces una conexión. Lo que va a ocurrir al no tratar como singleton esta clase es que puede haber muchos objetos de conexión de una misma clase. Eso significa que la base de datos, ¿sí?, va a recibir muchas conexiones simultáneas y la va a abrir. Por consecuencia va a agotar los puertos de conexión, porque por un descuido de programación, de esta forma podemos llegar a abrir 5.000, 20.000 puertos en una base de datos y los puertos son escasos, ¿sí? Voy a abrir el programa Workbench, cliente de base de datos, para revisar el monitor de conexiones de mi servidor, ¿sí? Tengo acá y me dice que mi base de datos stop it, está parada. Bien, encendemos y vuelvo a reintentar la conexión y voy a entrar Client Connections, ¿sí? Veo que en este momento tengo algunos procesos, ¿sí? Tengo una tasa de refresco acá de 0,5 segundos, es decir, cada medio segundo este monitor está revisando quién se conecta y quién no. Normalmente esto suele estar en un parámetro muy alto, pero yo lo dejo, ¿sí?, medio segundo como tasa de actualización para ir viendo quiénes se conectan y quiénes no, ¿sí? Todos estos son procesos que yo tengo que están consumiendo mi base de datos de alguna forma. Y esto, ¿sí?, abre la conexión y acá la cierra. Tenemos un método close en este caso. Entonces tengo una clase que testea el conector. Ni hablar de que puedo someter esta prueba de 1 a 1000 y abrir miles de conexiones simultáneas, pero no lo vamos a hacer. Pido un conector y ejecuto crear una base de datos, ¿sí? Luego pido un conector y ejecuto entrar esa base de datos. Luego pido un conector y pido crear la base de datos test2 si no existe y luego entrar esa base de datos. Estoy haciendo 4 acciones y acá estoy deteniendo la consola pidiendo de que el usuario ingrese enter. ¿Por qué? Porque si no hago eso, todo esto ejecuta en menos de un segundo, ¿no? Y no nos dejaría ver en el monitor del programa MySQL cómo pasaron esas conexiones, ¿sí? Por esa razón detengo la consola. Voy a ejecutar, ¿sí? Antes de ejecutar, disculpen, tengo 12 hilos en este momento corriendo. Este es el último, el 12, ¿sí? Voy a ejecutar. Maven siempre es un poquito lento para ejecutar. Bueno, desconoce la base de datos test, ¿sí?
problema de sintaxis, habría que ver qué es lo que está mal en este SQL, pero mientras tanto voy acá, no llegó a abrir conexión, ¿sí? O mejor dicho, la abrió, pero como se detuvo el hilo no lo llegamos a testear. ¿Qué está pasando acá? Puede ser que ya exista la base. Entré. Bien, perdón. El conector hace entrar a la base de datos test y no existe en mi servidor. Ahí está el problema. Pero lo voy a arreglar fácilmente. Create database test. Creo la base de datos test. Ahí está. Y vuelvo a ejecutar el test. Sin singleton ejecutó. ¿Sí? Una cosa que tiene este conector, que está imprimiendo el hashcode del objeto conector, y claro, cada vez se crea el conector y tiene un hashcode distinto, ¿sí? Lo invoqué 4 veces, tengo 4 hashcodes, vengo acá y abrí 4 conexiones para una sola operación. Muchos de ustedes han cursado conmigo Java o algún módulo de especialización web. Usamos JDBC varias veces, a veces usamos Hibernate, ¿no? Pero cuando trabajamos con JDBC no nos damos cuenta que un software suele abrir muchos procesos contra la base de datos y a veces son miles, ¿sí? Y terminamos teniendo esto, que abrimos 4 puertos. Ahora, presiono Enter en la consola para continuar. ¿Y qué pasa? Cerró los 4 puertos ahora. No están más. ¿Sí? Se recuperaron. Lo que pasa es que en forma simultánea podemos, por un descuido, abrir miles de puertos. El problema no es la capacidad del servidor. El servidor es muy potente. El problema es que no tenemos tantos puertos, ¿sí? Normalmente un MySQL para desarrollo como el que tenemos instalado, una base de datos como esta, nos da 150 puertos. Buscando en Google, y esto nos va a pasar con cualquier base de datos, no solo MySQL, buscando en Google podemos aumentar esa cantidad de puertos. Pero recordemos que tenemos un límite físico de 65.536 puertos, de los cuales muchos de esos puertos ya son usados por el sistema operativo y por otros programas. Entonces, cuando estamos en un proceso concurrente, en un servidor concurrente de muchísimos usuarios, no podemos tener esos descuidos, tenemos que controlar la cantidad de puertos que abrimos. Por esa razón, tengo el conector 2. El conector 2 está basado en singleton, devuelve un objeto connection, ¿sí? Es privado y estático, el constructor es privado y el método connection pregunta, ¿sí? Pregunta si la conexión es nula. Va a haber un primer proceso, ¿sí? Va a haber un primer proceso que pregunta por la conexión, si existe, si es distinto de nula. Si es nula, vamos a crear acá, ¿sí?, esa conexión, y luego va a haber siguientes procesos que preguntan por la conexión, y si no es nula, no la va a crear y va a devolver la conexión ya existente, ¿sí? También un método cerrar. Entonces, en el test connector, todo esto basado en singleton, lo voy a, no singleton, perdón, lo voy a comentariar, ¿sí? Y acá tengo, ¿sí?, sin usar singleton, perdón, en comentar,
el comentario de Sin Singleton lo voy a colocar así. Y acá, usando Singleton, tengo el mismo test. Las mismas operaciones, pero usando el conector que usa Singleton. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Creo la base de datos, entro, creo otra base de datos, ¿sí? Entro, y acá detengo la consola para ver el monitor de conexiones. Lo que deberíamos ver es que usando Singleton se usó una sola conexión y no 4 como en el caso anterior. El test es exactamente el mismo. Ejecutamos. Bien, acá lo que vemos es que el objeto, el hashcode del conector es el mismo, eso implica, ¿sí?, que es el mismo objeto conector. Está detenido el hilo de ejecución del programa, y en Workbench vemos que tenemos un solo puerto abierto, ¿sí? Todo se realizó a través de una sola conexión en un solo puerto. Entonces estamos, ¿sí?, estamos en cierta forma economizando puertos. Voy a presionar Enter para terminar el programa. Terminó exitosamente. Workbench desconectó ese único puerto, que es uno solo y no son 4 puertos. Bien, a toda vez que hay un problema, ¿sí?, con la sincronicidad, es decir, con la concurrencia en este método, yo puedo escribir synchronize it, ¿sí? ¿Por qué? Porque ocurre de que cuando un proceso está creando la primer conexión, puede venir otro proceso y pregunta, ¿la conexión es nula? Sí, es nula todavía porque no terminó el primer proceso de crearla. Entonces podría llegar a abrir una segunda conexión, lo cual es bueno, es malo, perdón, no es bueno, ¿sí? Entonces, sincronizando el método, estoy poniendo un semáforo acá, ¿sí? Estoy poniendo un semáforo y evita que cuando un proceso está trabajando en esto, venga otro proceso, ¿no?, y entre. Le pone un semáforo en rojo a la espera. Eso lo vimos en programación de hilo en el módulo de Java avanzado, ¿sí? Bueno, pero en realidad es muy abarcativo, digamos, ¿sí? Sabemos que con Java 7 o superior podemos sincronizar una parte del método, y es que a mí me interesa sincronizar la parte crítica, que es el if, ¿no? Entonces yo puedo abrir un bloque synchronize it parcial, ¿sí? Pero no se ve buena solución, me marca un error, porque tengo que declarar acá un objeto a sincronizar. Habitualmente sincronizamos este objeto en cuestión, pero eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente estático, es decir, estamos trabajando con la clase, no es programación
orientado a objetos en este caso, por lo tanto no puedo sincronizar un objeto en particular porque puede que no exista ningún objeto de la clase, lo cual nos lleva a un problema bastante grande. Cuando estamos en un ambiente estático no podemos hacer un sincronismo parcial. Lamentablemente tenemos que sincronizar todo el método, es un límite que tenemos. Bien, vamos a sincronizar todo el método, pero igual funciona. Si testeamos el conector, ejecutando, bien, creo un único objeto bajo un ambiente sincronizado.